El secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, expresó el domingo su condena por el secuestro del presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, y urgió a la comunidad internacional a detener los crímenes del gobernante Nicolás Maduro. Condena y rechazo absolutos al secuestro del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La comunidad internacional debe detener los crímenes de Maduro y sus esbirros, afirmó Almagro desde su cuenta de Twitter. Guaidó fue interceptado a las afueras de Caracas cuando iba esta mañana a un acto político por un grupo de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN que, usando armas largas y capuchas, lo secuestró por espacio de una media hora. El presidente de la AN indicó que detención que sufrió muestra el desespero del gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que este hecho fue un procedimiento irregular y unilateral por el que habían destituido a los agentes y se había abierto una investigación para establecer responsabilidades. Guaidó pidió el viernes apoyo civil, militar y extranjero para asumir el mando del gobierno en Venezuela en vista de la ilegitimidad que achaca la Cámara y buena parte de la comunidad internacional al jefe del Estado, Nicolás Maduro. Maduro juró el jueves su segundo mandato de 6 años luego de haber obtenido la reelección en mayo pasado, en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición. La Organización de Estados Americanos OEA, Estados Unidos y la Unión Europea ya han afirmado que no reconocen como legítima la administración de Maduro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a dialogar a los gobiernos de los países de América Latina y el mundo para fortalecer el multilateralismo y la paz. El proceso revolucionario en Venezuela avanza hacia el socialismo bolivariano con firme vocación democrática y con base en la sabiduría popular, destacó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro. En un mensaje en la red social Twitter, el jefe de Estado escribió: los que aseguran que en Venezuela existe un régimen dictatorial rayan en lo absurdo. Lo que está en marcha es un proceso revolucionario, con firme vocación democrática, que avanza hacia el socialismo bolivariano, basado en la sabiduría popular. Esta semana, durante la juramentación de Nicolás Maduro para su segundo período presidencial 2019-2025, el gobierno de Venezuela dio al mundo una demostración de su vocación democrática, cuando el presidente ratificó su llamado al diálogo a la oposición para resolver los asuntos de la nación, reseñó ABN. También llamó a dialogar a los gobiernos de los países de América Latina y el mundo para fortalecer el multilateralismo y la paz. El presidente argentino visitará a su homólogo brasileño este miércoles. Se espera un pronunciamiento conjunto. El presidente Mauricio Macri y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, tendrán como tema de agenda la crisis en Venezuela durante su reunión del próximo miércoles en el país vecino. Según señaló el canciller argentino Jorge Faurié, ambos mandatarios tienen una posición muy nítida sobre el gobierno chavista y la reciente reelección de Nicolás Maduro. El jefe de Estado argentino realizará una visita oficial a Brasil para mantener su primer encuentro bilateral con Bolsonaro y de allí surgirá, según Faurié, un pronunciamiento conjunto sobre la situación de Venezuela, en un momento crucial en donde parte de la comunidad internacional desconoce a Maduro como el nuevo presidente y en medio de la puja de poder de la Asamblea Legislativa liderada por la oposición. Consultado por FM Millennium, el canciller argentino aseguró que tanto Macri como Bolsonaro tienen una posición muy nítida frente al país gobernado por el chavismo y que no tiene dudas de que será uno de los principales temas que toquen cuando hablen juntos con los medios. La Asamblea Legislativa es la única autoridad que la Argentina y la mayor parte de la comunidad internacional reconoce como legítima en Venezuela, sostuvo el canciller, que además subrayó que la mayor parte de los países, entre los cuales está la Argentina, desconoce la legitimidad del régimen que encabeza Maduro, que se autoeligió en un proceso eleccionario amañado. Al analizar el panorama general, Faurié indicó: tenemos un conjunto de autoridades que se han autoatribuido el poder al que no reconocemos y tenemos que el presidente de la Asamblea, que sí es reconocida, dice que va a ejercer la presidencia. En ese sentido, hizo referencia al nuevo líder del parlamento opositor, Juan Guaidó, con quien el gobierno argentino ya habría mantenido contacto para legitimar su cargo. Por otra parte, el canciller se refirió a la relación que construirán Macri y Bolsonaro. No me cabe duda de que Macri ejercerá esa seducción personal que tiene con los líderes, la actitud abierta, el diálogo llano, la proposición de ideas de manera amigable, remarcó.
y sostuvo que el presidente de Brasil es un hombre cálido y que tiene simpatía en el trato. El número de países asistentes a una asunción es fundamental para los gobiernos, en tanto determina el apoyo y la garantía que le otorgan las demás naciones a su administración. La toma de mando como presidente de Venezuela de Nicolás Maduro, tras ser reelecto en mayo de 2018, dobló el número de delegaciones internacionales a la de Jair Bolsonaro en Brasil. Fueron 94 los países y organizaciones extranjeras que se hicieron presentes el pasado jueves 10 de enero en Caracas, en respaldo al gobierno bolivariano y la democracia venezolana. Un número muy superior a las 46 delegaciones que asistieron a la juramentación como presidente del mandatario brasileño Jair Bolsonaro. Las asistencias a estos eventos son fundamentales para sus gobiernos en tanto determinan el apoyo y la garantía que le otorgan a su administración las demás naciones. Entre los países que llegaron a Venezuela representados por sus presidentes, primer ministros o delegaciones presentes en la asunción de Nicolás Maduro, se encuentra China, Rusia, Turquía, Irán, Palestina, Sudáfrica, Siria, Corea del Norte, Egipto y Vietnam, así como también México, Cuba y Bolivia, entre tantos otros, además de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Organización de la Unidad Africana OUA y la Organización de los Países Productores de Petróleo OPEP. Asimismo, representantes de partidos políticos y movimientos sociales de todo el mundo. Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaycaipuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes, juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América, juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez, juro por los niños y niñas de Venezuela, y por el futuro, fueron parte de las palabras de Nicolás Maduro al asumir su mandato 2019-2025. El presidente Maduro fue reelecto en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, con el 67,84% de los votos en una jornada comicial que marcó un 47,02% de participación, el mismo número registrado en las presidenciales de Chile, en la primera vuelta de diciembre de 2017. Se trata del dirigente opositor Juan Guaidó, que se declaró a cargo del Poder Ejecutivo al día siguiente de que el presidente asumiera su segundo mandato. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN detuvo y luego liberó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó. Se trata del dirigente opositor al chavismo, que en plena crisis política y económica se declaró a cargo del Poder Ejecutivo al día siguiente de que Nicolás Maduro asumiera un nuevo período como líder del país caribeño. Según los primeros informes, el dirigente de Voluntad Popular VP fue arrestado en la autopista Caracas-La Guaira al ser interceptado por un comando del SEBIN mientras se dirigía a Caraballeda, a 40 kilómetros de Caracas, para participar de un cabildo abierto del Legislativo, informaron su esposa Fabiana Rosales y otros parlamentarios. Poco después fue liberado, indicaron allegados al dirigente. El viernes pasado el líder del Parlamento de Venezuela se declaró a cargo del Poder Ejecutivo y pidió a las Fuerzas Armadas que intervengan para impedir un nuevo mandato del chavismo. Hay alguien usurpando el poder, hay alguien que rompió la cadena de mando y ustedes lo saben, dijo el diputado al dirigirse a los militares en clara referencia a Maduro, que tomó posesión en medio de un amplio desconocimiento de su investidura de la comunidad internacional. Agentes de la SEBIN detuvieron a Guaidó en la autopista Caracas-La Guaira cuando viajaba hacia Caraballeda, en la costa cercana a Caracas, para asistir a un cabildo. La periodista Andreina Martínez indicó en su cuenta de Twitter que Guaidó retomó su viaje. Antes, desde la propia cuenta de Guaidó en Twitter se había informado de su detención. Alertamos al mundo y al país que hoy 13 un comando del SEBIN interceptó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela @Guaidó y desconocemos su paradero. También la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, había informado de la detención a través de Twitter. SEBIN detiene a Juan Guaidó. El pasado 5 de enero la Asamblea Nacional eligió a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y se reivindicó como la única institución legítima de Venezuela por considerar ilegal la reelección del presidente Maduro, que tomó posesión para su segundo mandato 5 días después. El propio Guaidó llamó a las Fuerzas Armadas para que den un paso al frente contra Maduro y así restaurar la legalidad constitucional. Guaidó fue designado de forma unánime durante el acto de inicio del nuevo período anual de sesiones ordinarias, en el que también fue juramentado Edgar Zambrano, de Acción Democrática, como primer vicepresidente del Parlamento Nacional.
Stalin González, del partido Un Nuevo Tiempo, es el segundo vicepresidente y la secretaría corresponderá a Edison Ferrer, del partido Primero Justicia. La oposición venezolana se anotó una de sus victorias más importantes en diciembre de 2015, cuando logró el control de la Asamblea Nacional Venezolana, órgano legislativo unicameral del país, pero Maduro convocó poco después elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente que anulara el anterior legislativo. La oposición consideró ilegítima la maniobra, por lo que no se presentó y en consecuencia la constituyente está dominada por el chavismo.